Pues bueno, seguimos con la serie de mensajes que hemos, ¿verdad?, estado llevando desde el capítulo 9 que empezamos de San Juan, y llevamos pues en la parte final. Bueno, todavía faltan dos mensajes más del capítulo 11 de San Juan, pero bueno, en el pasaje bíblico de hoy vemos que ya fue el deceso, ¿verdad?, de Lázaro. Ya, de hecho, fue el proceso de la sepultura, porque ya nada más le indican al Señor Jesús en dónde está reposando su resto, su cuerpo. Pero algo que llama la atención de todo el que lo lee es, bueno, equiparándolo a la vida diaria o a la vida terrenal que al día de hoy tenemos en conciencia. Cuando estamos ante una situación así, o de un enfermo, ¿verdad? De algo que ya va a suceder, que es inminente, que va a llegar el momento. Casi siempre, ¿verdad? Pues, nos enfocamos o siempre pensamos en la persona que va a fallecer. Casi siempre pensamos bueno, en la iglesia romana, o los feligreses de la iglesia romana. Por eso muchos recurren a que venga el sacerdote, ¿verdad?, minutos antes, para que esté con él. Igual pero como que toda la atención, ¿verdad?, se pone en el enfermo, en que alcance a hacer la confesión de sus pecados, a que alcance a decir su última voluntad, y nos centramos en eso. Pero pasamos desapercibidos los familiares, ¿verdad?, o el entorno de las personas que comparten también la próxima pérdida. Y uno de esos, ¿verdad?, de este entorno, en este pasaje, que fue la muerte de Lázaro, pero una de las personas que estaba en un entorno muy cercano, pues era precisamente el Señor Jesús, y también las hermanas de Lázaro. Como ahorita, bueno, mencionaban, ¿verdad?, la pérdida de una persona. Bueno, recordábamos, ¿verdad?, le agradecemos a Dios por la vida de una persona que ya está con Él. Y yo creo que solamente en esta mención que voy a hacer, yo creo que nada más, pues, mi tía Albita y Hani me pueden comprender la inestabilidad que se vive, el que sales del tono en el que va tu vida familiar, cuando se pierde a alguien de tal magnitud como es la mamá, ¿verdad? O alguien tan cercano, y más en una edad tan corta. Es desestabilizador para el ser humano, y más triste aún cuando no se conoce, ¿verdad?, de la vida eterna, o no hay una esperanza. Es muy desestabilizador en la vida humana. Y pues en este momento se encontraban María y Marta, ¿verdad?, la pérdida de su hermano. No sabían, pues están entre que están esperando al Señor Jesús, están llorando a su hermano. Pero en este momento, ¿verdad?, de, de un desajuste en sus sentimientos y en su vida, pues llega la invitación del Señor Jesús. Y pues nosotros a lo mejor no tenemos en este momento una pérdida, pero la vida que estamos llevando y el día a día, sí es cada vez más desestabilizador en nuestra fe, en nuestros valores, en nuestra vida diaria. Y es este momento en el que el Señor viene a hacer esta invitación, que es el momento oportuno, ¿verdad?, para acercarnos al Señor. Como en el verso 32 dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es justo en este momento, ¿verdad?, cuando María hace visible, mediante su voz, su expresión, que le dice al Señor Jesús lo necesario que era la presencia de Él en este momento humano. A lo mejor lo podremos ver, pero esa invitación que el Señor nos hace a también clamar, a también hacer en nosotros consciente esa necesidad de que el Señor entre en nuestras vidas, de que Él influya en estos momentos de tanta necesidad que en el mundo, pero vamos a verlo en lo individual, ¿verdad? Tanta necesidad que el día de hoy tenemos. Podemos decir, sí, nosotros estamos aquí en la iglesia, y yo creo que nosotros de alguna manera la llevamos de ganar, no por estar más cerca, sino porque ya hemos conocido o hemos confesado esa necesidad
del Señor en nuestras vidas, de la palabra, del mensaje del Señor en nuestras vidas. Y una figura que va a abundar en este pasaje o todo el capítulo 11, pues es la muerte, ¿verdad? La figura de la muerte. A mí se me hacía una imagen muy bonita que yo nunca había visto. En la pasada escuela de vacaciones, Israel tenía una parte, ¿verdad?, en la que los niños les expresaban algo fundamental, algo de doctrina, ¿verdad?, algo de teología, pero cómo aterrizarlo, ¿verdad?, al universo de los niños o al entendimiento de los niños. Y él usaba esta imagen, dice: Dios nos ama tanto, dice que el hombre pues ya había caído en pecado. Dios nos ama tanto que nos permite pasar por la muerte, porque si no muriéramos, viviríamos en pecado y en condenación eternamente. Entonces la muerte, visto desde esa perspectiva, es un beneficio, podríamos decirle entre comillas, de que no vamos a vivir eternamente en condenación, sino que es, ok, vamos a pasar por la muerte, pero ese proceso de la muerte ya lo venció Jesús, y por eso tenemos puerta a la vida eterna. Le comentaba también hace unos días a mi tía una imagen referente a estas fechas que en este mes se celebran, del Halloween, del Día de Muertos, y que pues bueno, la ideología gringa la celebra a la muerte, la ideología mexicana con el Día de los Santos la veneran de alguna manera, pero el único que pudo vencerla pues fue el Señor Jesús, ¿verdad? Fue el único que lo pudo vencer. Y les digo, una imagen recurrente en este pasaje pues es la muerte. Y como sabemos, en Romanos 6:23, no sé si lo quieran buscar, pero creo es conocido por todos, esta parte de la escritura en la que dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y si nosotros vivimos en pecado o tenemos en nuestra naturaleza humana el pecado, pues por consiguiente va a venir la muerte, y es la prueba más clara, ¿verdad?, de que el pecado es una realidad en el ser humano, ¿verdad? Todos tarde o temprano vamos a pasar por la muerte, ¿verdad? Es lo único que tenemos seguro cada uno de nosotros. Y realmente este proceso de la muerte es la que desestabiliza al ser humano, ¿verdad? La que nos hace del pecado en el que estábamos desestabilizarnos, pero abrirnos una puerta a la vida eterna. Igualmente, ¿verdad?, en el verso 32, la imagen de María, bueno, lo que ella expresa, dice: Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. O sea, vemos que esta parte también ya la había expresado Marta, pero sabemos o entendemos, ¿verdad?, que María, por lo que vemos previo a ella, su testimonio de fe, pues ella lo expresa en un sentido muy diferente, porque ella lo dice más, lo podríamos entender como sumisión, como reverencia, como que se está sujetando, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, una reverencia, una adoración, y más que nada por lo que viene antes de lo que emitió María. Dice: se postró a sus pies, a diferencia de Marta. Dice: Marta nada más vino, dice, oyó, que vemos en el 21, igual del 11, dice: y Marta dijo a Jesús, no dice se postró a sus pies, y María dice sí se postró a sus pies. Entonces vemos una actitud de sumisión, una actitud de adoración, de reverencia ante el Señor Jesús, y sobre todo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no lo iba a cuestionar, no iba a decir ¿por qué mi hermano no está? Sabemos que ella pues también creía, ¿verdad?, en que su hermano iba a resucitar, como lo expresa Marta, y dice: sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero, ¿verdad? Así ella lo veía. Y pues ellas desde luego, ¿verdad?, que no tenían este panorama de que iba a venir la resurrección inmediata o en unos minutos. No sabemos, ¿verdad?, cuánto tiempo viene entre un epígrafe y otro, pero el Señor Jesús sí ya lo tenía contemplado desde luego. Y el verso 35, ¿verdad?, que es conocido, y también me llama mucho la atención cómo Israel lo toma en la parte del doctrinal. Les pido después que en las semanas tienen la oportunidad de leerlo. Él lo aborda y dice cómo en un verso tan breve,
en un versículo tan breve, en 2 palabras, abarca mucho. ¿Y por qué abarca mucho? Porque aquí es la parte donde vamos a abordar el tema del mensaje, ¿verdad? Lo de unánimes. ¿Por qué unánimes? Vemos la unanimidad del Señor en cómo se conmueve por lo que Él ya sabía que venía, no respecto a la resurrección de Lázaro, sino al momento de su pasión y muerte. Porque como lo vemos en Isaías 53, 4, si lo pueden buscar, Isaías 53, verso 4. Quien no tenga, me haga favor de leerlo, Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y vemos cómo aquí dice Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Sí, se conmovía y se estremecía porque este núcleo familiar que él amaba, de estos 3 hermanos, ya se había quebrado, ¿verdad? Ya uno de ellos ya no estaba y 2 lloraban su muerte. Y le dolía desde luego. Pero también pues se estremecía como dice, en espíritu y se conmovía, ¿verdad? Por esta aproximación de que iba a enfrentar la naturaleza y el dolor de la muerte que nosotros merecíamos, pero que Él llevó todas estas enfermedades y Él sufrió todos estos dolores, ¿verdad? Igual como veíamos en la oración pontifical en el Getsemaní también, ¿verdad? Ahí también vemos, no lo debemos entender como que el Señor Jesús estaba arrepintiendo, como que el Señor Jesús no quería, como que el Señor Jesús se rebelaba en contra de su Padre, no, ¿verdad? Simplemente sí lloraba y se conmovía en espíritu, porque también era verdadero hombre, pero aceptaba y por amor a nosotros, Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y hermanos, esto pues debe ser una realidad de nosotros. Al día de hoy disfrutamos esta realidad, esta unanimidad, ¿verdad? Con nuestro Dios, esta unión de que como familia en la fe y gracias a su sacrificio, su pasión, muerte, pero sobre todo a su resurrección, tenemos esta invitación en estos momentos que quizá a lo mejor hace unos 100 años o hace unos 400 años, las personas que vivían en ese entonces decían, es lo peor del mundo que el mundo ha visto. Nosotros igual decimos, hoy 2015 es lo peor, y en unos años igual, ¿verdad? Se va a hacer lo peor y cada vez va a evolucionar la maldad del hombre. Pero así como evoluciona la maldad del hombre, debemos de asirnos de la palabra de Dios, debemos de asirnos y aceptar esta invitación, escuchar esta invitación y que ser conscientes, ¿verdad? De que nuestra fe, de que la fe es lo, bueno, como es una palabra muy importante, ¿verdad? En esta semana que estamos empezando de la Reforma, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Lo vamos a tener muy presente y vamos a ver por ahí cómo es que este simple texto que podríamos decir es muy simple, pero toma tanta relevancia por la importancia de que por nuestra fe gocemos de esta invitación, tengamos ese momento, ¿verdad?, con el Señor, para que podamos gozar de esa unanimidad y que esa unanimidad sea inquebrantable entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Que nadie más, ni siquiera la muerte, va a poder quebrantar esa unión que ya tenemos con el Señor. Entonces tengámoslo presente y estemos pues en comunión con nuestro Señor y no nos olvidemos de meditar en la palabra y en el mensaje, ¿verdad? Que ella conlleva, que ni siquiera la muerte pudo quebrantar esa unión que el Señor Jesús ya ha sellado con nosotros.